La historia suele recordar a los reyes, a los guerreros que empuñan la espada y a los tiranos que firman sentencias de muerte. Pero, ¿qué sucede con las mujeres que caminan por los pasillos en sombras, aquellas cuyas vidas son el tablero donde se juega el destino de una nación? Hoy, vamos a desenterrar la vida de una mujer que fue hija, hermana, sobrina, esposa y madre de reyes. Una mujer que vio a su familia ser destruida y aún así, se convirtió en la pieza clave para el nacimiento de la dinastía más famosa de la historia, los Tudor. Esta es la verdadera historia de Isabel de York, una historia de flores blancas bañadas en sangre, de desapariciones que aún hoy nos quitan el sueño y de una reina que guardó secretos que se llevó a la tumba. El peso de una corona de plata, Londres, siglo XV. Inglaterra es un campo de batalla. No es la nación poderosa que conocemos hoy, sino un territorio fracturado por la Guerra de las Dos Rosas. Por un lado, la rosa blanca de la Casa de York, por el otro, la rosa roja de la Casa de Lancaster. En medio de este caos, el 11 de febrero de 1466, nace en el Palacio de Westminster una niña destinada a cambiarlo todo. Isabel de York nació en la cima del mundo. Su padre, Eduardo IV, era un guerrero formidable que había devuelto la gloria a los York. Ella creció rodeada de sedas, banquetes y la seguridad de que su linaje era invencible. Pero en la corte de Inglaterra, la seguridad es una ilusión que desaparece con un simple suspiro. Imaginen por un momento la infancia de Isabel. Ella no solo era una princesa, era el símbolo de la estabilidad. Sin embargo, desde muy pequeña, aprendió que ser una ficha valiosa en el ajedrez político significaba que su vida no le pertenecía. A los 5 años, ya estaba siendo prometida en matrimonio para sellar alianzas. Pero mientras los adultos discutían tratados, una sombra comenzaba a crecer sobre la Torre de Londres. El giro inesperado. El fin de la inocencia. Todo cambió un fatídico día de abril de 1483. Su padre, el rey Eduardo IV, muere de forma repentina. Apenas tenía 40 años. Con su último aliento, el mundo de Isabel se desmoronó. Su hermano pequeño, Eduardo V, de solo 12 años, era ahora el rey, pero era un niño en un mundo de lobos. Aquí es donde el suspenso se vuelve denso, casi tangible. El protector designado de los niños era su tío, Ricardo, duque de Gloucester. Lo que sucedió a continuación sigue siendo uno de los mayores misterios de la criminología histórica. Ricardo tomó a los hermanos de Isabel, el joven rey Eduardo, y el pequeño Ricardo de Shrewsbury, y los llevó a la Torre de Londres. Supuestamente, era por su seguridad, para prepararlos para la coronación, pero las puertas de la torre se cerraron, y nunca más se volvieron a abrir para ellos. Isabel, junto a su madre, la reina viuda Isabel Woodville, y sus hermanas, se vieron obligadas a buscar refugio en la abadía de Westminster. Imaginen el miedo. Pasar de vivir en palacios a estar atrapadas entre muros de piedra, temiendo que en cualquier momento los soldados derribaran las puertas. La pregunta que atormentaba a Isabel cada noche era la misma que hoy nos hacemos. ¿Qué pasó con sus hermanos? La legitimidad en duda y el ascenso de las sombras. Mientras Isabel de York permanecía en el santuario, su tío Ricardo dio un golpe maestro que dejó a toda Europa en silencio. Declaró que el matrimonio de los padres de Isabel era nulo, alegando un contrato previo del rey con otra mujer. En un instante, por un papel firmado, Isabel y sus hermanos pasaron de ser la realeza a ser considerados ilegítimos. Ricardo III se coronó rey, y mientras él se sentaba en el trono, los dos príncipes, los hermanos de nuestra protagonista, desaparecieron de la vista del público. Los informes de la época dicen que se les veía jugar en los jardines de la torre, pero poco a poco, las apariciones cesaron. Los rumores empezaron a correr por las calles empedradas de Londres como la pólvora. ¿Había sido el tío capaz de lo impensable para asegurar su poder? Isabel de York, una joven de apenas 17 años, se encontraba en una posición imposible. Estaba en el centro de una tormenta de traición. Pero aquí es donde vemos la verdadera fuerza de su carácter. No se rindió. Mientras el mundo pensaba que los York habían caído, ella y su madre comenzaron a tejer una red de intrigas en la oscuridad, una alianza de sangre y rosas. Si quieres sobrevivir en la Inglaterra del siglo XV, tienes que aprender a jugar el juego de tronos antes de que el juego te consuma a ti. La madre de Isabel, una mujer astuta y ambiciosa,
contactó a una mujer igualmente poderosa en el bando contrario, Margarita Beaufort, la madre de un joven exiliado llamado Enrique Tudor. El plan era tan audaz que parecía una locura. Si Enrique Tudor regresaba a Inglaterra y derrotaba a Ricardo III, se casaría con Isabel de York. La Rosa Roja y la Rosa Blanca se unirían para detener la hemorragia de la guerra civil. Pero piensen en la presión sobre Isabel. Se le pedía que se casara con el hombre que vendría a reclamar el trono de su propio padre, mientras su tío, el hombre que posiblemente había asesinado a sus hermanos, intentaba mantenerla bajo su control. Algunos cronistas sugieren que incluso el propio Ricardo III consideró casarse con ella para legitimar su posición. Una situación oscura, tensa y profundamente peligrosa. Cada paso que Isabel daba en la corte era como caminar sobre cristales rotos. El campo de batalla de Bosworth, el 22 de agosto de 1485, el destino de Isabel y de toda Inglaterra se decidió en un campo embarrado llamado Bosworth. Enrique Tudor llegó con un ejército pequeño pero decidido. Ricardo III, a pesar de tener la ventaja numérica, fue traicionado por sus propios aliados. La leyenda dice que Ricardo luchó como un león, pero cayó en el campo de batalla. Su corona fue encontrada bajo un arbusto de espinas y colocada en la cabeza de Enrique Tudor. La era de los York había terminado. La era de los Tudor estaba por comenzar. Pero, ¿qué significaba esto para Isabel? Ella seguía siendo la heredera de la casa de York. El pueblo la amaba. Enrique Tudor era el vencedor, pero era un extraño en su propia tierra. Sabía que sin Isabel, su reinado siempre sería visto como una usurpación. El matrimonio no era solo una promesa de amor, era una necesidad de Estado para evitar que Inglaterra se hundiera de nuevo en el abismo. La boda que unió a una nación, el 18 de enero de 1486, las campanas de la abadía de Westminster repicaron con una fuerza que no se había escuchado en décadas. Isabel de York caminó hacia el altar. Vestida con telas que representaban la pureza y la soberanía, se unió a Enrique VII. En ese momento, nació el emblema que hoy todavía decora los monumentos británicos, la Rosa Tudor, una rosa con pétalos blancos en el interior y rojos en el exterior. La guerra había terminado, o eso es lo que el mundo quería creer, pero para Isabel, la lucha apenas comenzaba. Ser la esposa del primer rey Tudor significaba vivir en una corte llena de espías, donde la lealtad se compraba y la desconfianza era la moneda de cambio diaria. Enrique VII era un hombre frío, calculador y extremadamente paranoico. ¿Cómo fue realmente su relación? ¿Hubo amor o fue solo un contrato de supervivencia? Lo que sí sabemos es que Isabel tuvo que aprender a navegar la mente de un rey que veía enemigos en cada esquina, incluso entre la propia familia de ella. La corona que Isabel de York llevaba sobre su cabeza no era ligera. Aunque las celebraciones por la unión de las dos rosas habían llenado las calles de alegría, dentro de los muros del palacio el aire era pesado. Isabel ya no era la princesa protegida, ahora era la reina consorte de Inglaterra, y su principal deber era dar un heredero que consolidara la paz. Pero, ¿cómo se puede construir un futuro sólido cuando el pasado se niega a descansar en paz? Apenas unos meses después de la boda, la presión sobre Isabel era asfixiante. Enrique VII, su esposo, no era un hombre dado a las muestras de afecto, era un superviviente, alguien que había pasado media vida en el exilio y que desconfiaba de su propia sombra. Para él, Isabel era su mayor activo, pero también una amenaza. Ella tenía más sangre real que él. Si ella decidía reclamar el trono por derecho propio, el reinado de Enrique terminaría antes de empezar. Sin embargo, Isabel eligió la estabilidad. Eligió ser el ancla de una Inglaterra cansada de sangre. El nacimiento de un heredero y la sombra de la torre, en septiembre de 1486, la nación contuvo el aliento. En el priorato de St. Swithun, Isabel dio a luz a su primer hijo. Lo llamaron Arturo, en honor al legendario rey Arturo de Camelot. Este niño era el símbolo viviente de la unión, mitad York, mitad Lancaster. Parecía que finalmente las heridas empezaban a sanar. Pero mientras Isabel acunaba a su bebé, el susurro de la traición volvía a recorrer los pasillos. A pesar de que Enrique VII intentaba silenciar los rumores, la pregunta seguía ahí: ¿dónde estaban los hermanos de Isabel? El pueblo no olvidaba a los príncipes de la torre, y pronto
ese misterio dejaría de ser un rumor para convertirse en una pesadilla política. El primer impostor, Lambert Simnel. Imaginen la escena. Isabel está en su recámara real cuando llegan noticias de Irlanda. Un niño ha aparecido afirmando ser Eduardo, el conde de Warwick, sobrino de Isabel y legítimo heredero de York. El corazón de la reina debió dar un vuelco. ¿Podía ser verdad? ¿Había sobrevivido alguien de su familia a la purga de su tío Ricardo? Este joven, llamado Lambert Simnel, fue coronado como rey Eduardo VI en la Catedral de Dublín. Enrique VII reaccionó con una frialdad aterradora. Para demostrar que Simnel era un fraude, Enrique sacó al verdadero conde de Warwick de la Torre de Londres y lo desfiló por las calles. Isabel tuvo que ver a su propio primo ser exhibido como un trofeo para desmentir una mentira. La rebelión de Simnel fue aplastada en la batalla de Stokefield en 1487. Pero lo que realmente nos dice mucho sobre la atmósfera de la época es lo que Enrique hizo con el niño impostor. No lo ejecutó, sino que lo puso a trabajar en las cocinas reales. Un recordatorio constante para Isabel y para toda la corte de que el rey tenía el control absoluto sobre quién vivía y quién moría. El fantasma más temido, Perkin Warbeck. Pero el verdadero golpe al corazón de Isabel llegaría poco después. Si el primer impostor fue una molestia, el segundo fue una herida abierta. Un joven llamado Perkin Warbeck apareció en las cortes de Europa afirmando ser nada menos que Ricardo de Shrewsbury, el hermano pequeño de Isabel, el príncipe que supuestamente había muerto en la torre. Este es uno de los momentos más tensos en la vida de la reina. Imaginen el tormento psicológico. Warbeck no era un niño común, hablaba varios idiomas, conocía detalles íntimos de la corte de York y, lo más perturbador de todo, guardaba un parecido físico asombroso con el padre de Isabel, el rey Eduardo IV. Durante años, las potencias extranjeras Francia, Borgoña y Escocia apoyaron a Warbeck para desestabilizar a Enrique VII. Isabel tenía que sentarse en los banquetes reales, manteniendo una expresión de piedra, mientras escuchaba noticias de que su hermano estaba preparando una invasión. ¿Creía ella que era realmente él? Si era su hermano, ¿cómo podía apoyar a su esposo que quería matarlo? Y si no lo era, ¿cómo podía soportar que alguien usara la memoria de su familia para provocar otra guerra? El dilema de la reina. El suspenso en la corte de los Tudor era asfixiante. Enrique VII se volvió más paranoico que nunca. Empezó a tejer una red de espías que llegaba a todos los rincones de Europa. Cada carta que Isabel escribía, cada persona con la que hablaba, era vigilada. La posición de Isabel de York era la de una mediadora silenciosa. Ella se dedicaba a las obras de caridad, a la educación de sus hijos y a mantener la fachada de una familia real perfecta. Pero detrás de las cortinas de terciopelo, ella era la que calmaba el temperamento de Enrique. Ella era la que intercedía por los nobles que habían caído en desgracia. Era una diplomática en un campo de minas. En 1497, tras varios intentos fallidos de invasión, Perkin Warbeck fue finalmente capturado. Enrique VII, en un movimiento inusual, le permitió vivir en la corte bajo vigilancia. Aquí, la historia se vuelve casi una novela de intriga. ¿Se cruzaron alguna vez Isabel y el hombre que decía ser su hermano en los pasillos de palacio? Los registros guardan silencio, pero el silencio a veces dice más que las palabras. Finalmente, en 1499, tras un intento de fuga, Warbeck fue ejecutado. Con su muerte, la última gran esperanza o amenaza de la casa de York se extinguió. Isabel se quedaba sola como la única representante de su linaje en el trono. Una madre criando el futuro. Mientras estas tormentas políticas arreciaban, Isabel se refugiaba en su papel de madre. Además de Arturo, llegaron más hijos. Margarita, que se convertiría en reina de Escocia, María, futura reina de Francia, y un niño robusto y carismático llamado Enrique, el futuro Enrique VIII. Isabel se aseguró de que sus hijos recibieran una educación humanista de vanguardia. Quería que fueran más que guerreros, quería que fueran intelectuales, músicos y políticos astutos. Ella sabía que la supervivencia de la dinastía no dependía solo de las armas, sino de la percepción del pueblo. A menudo se describe a Isabel como una mujer piadosa y amable, pero no debemos confundir la amabilidad con la debilidad. Sobrevivir a 3 reyes diferentes, su padre,
su tío y su esposo, y mantener su dignidad en una época donde las mujeres eran tratadas como mercancía política requiere una inteligencia superior. Ella era la rosa blanca que suavizaba los bordes afilados de la rosa roja de Enrique. El precio de la paz. Sin embargo, la paz de los Tudor se compró con un precio muy alto. Enrique VII se volvió cada vez más obsesivo con el dinero y el control. Empezó a imponer multas exorbitantes a la nobleza para asegurarse de que nadie tuviera suficiente riqueza para desafiarlo. La corte se volvió un lugar austero, muy diferente a los días de gloria y exceso de la infancia de Isabel. La reina, a pesar de su estatus, a menudo tenía que pedir fondos para sus gastos personales o para sus damas de compañía. Vivía en una jaula de oro, donde su mayor libertad era la que encontraba en sus oraciones y en el amor por sus hijos. Pero pronto, una nueva tragedia golpearía la puerta de los Tudor, una que ni siquiera la astucia de Enrique ni la fe de Isabel podrían evitar. Una tragedia que pondría en duda todo por lo que habían luchado. El año 1502 comenzó con una promesa de gloria eterna para la familia de Isabel de York. Su hijo mayor, Arturo, el príncipe de Gales, el niño en el que se habían depositado todas las esperanzas de una Inglaterra unida, acababa de contraer matrimonio. La novia no era otra que Catalina de Aragón, la hija de los poderosos reyes católicos de España. Este enlace no era solo una boda, era el reconocimiento internacional de que los Tudor habían llegado para quedarse. Isabel, como madre, debió sentir un orgullo inmenso. Había logrado proteger a su hijo de las intrigas de la corte y ahora lo veía convertido en un hombre, listo para heredar el trono. Pero en la historia de los Tudor, la felicidad suele ser el preludio de una tormenta perfecta. La tragedia de Ludlow. Arturo y Catalina se trasladaron al castillo de Ludlow, en la frontera con Gales, para que el príncipe comenzara a ejercer sus funciones de gobierno. Pero apenas unos meses después, en abril de 1502, un mensajero llegó a la corte de Londres cabalgando a toda prisa, con el rostro pálido y las noticias que ningún padre desea escuchar. Arturo, el heredero, el futuro rey, el hijo amado de Isabel, había muerto. Tenía solo 15 años. La causa exacta sigue siendo un misterio médico. Algunos dicen que fue la enfermedad del sudor, una plaga misteriosa de la época. Otros sugieren tuberculosis. Pero más allá del diagnóstico médico, el diagnóstico emocional fue fatal. La crónica de la época nos ofrece uno de los momentos más humanos y desgarradores de la realeza británica. Cuando el confesor del rey le dio la noticia a Enrique VII, el monarca quedó devastado. Llamaron a Isabel. En ese momento de dolor absoluto, fue ella, la reina, quien demostró una fortaleza sobrenatural. Ella tomó las manos de su esposo y le recordó que, aunque habían perdido a su primogénito, aún tenían a otro hijo, el joven Enrique, y a sus hijas. Le dijo que Dios les había dejado suficiente esperanza, pero aquí es donde el suspenso se convierte en una profunda tristeza. Después de consolar al rey y mostrarse firme ante la corte, Isabel se retiró a sus habitaciones privadas. Allí, lejos de las miradas de los espías y los nobles, la reina se derrumbó. Los registros dicen que su dolor fue tan grande que sus damas de compañía temieron por su vida. Había perdido a sus hermanos, a su padre y ahora a su hijo. El peso de la corona se estaba volviendo insoportable. El último sacrificio, un embarazo de alto riesgo. La muerte de Arturo dejó la sucesión en un hilo. Solo quedaba un heredero varón, el joven Enrique, un niño de apenas 10 años. Si algo le pasaba a él, Inglaterra volvería a hundirse en la guerra civil. La paranoia de Enrique VII se disparó. Isabel, a sus 36 años, una edad considerada avanzada para la maternidad en el siglo XVI, tomó una decisión valiente y, a la postre, trágica. Para asegurar la supervivencia de la dinastía y consolar a su esposo, decidió intentar dar a luz a un nuevo heredero. Pronto se anunció que la reina estaba embarazada de nuevo. Pero este no era un embarazo normal. Isabel estaba debilitada por el duelo y por años de vivir bajo una presión constante. La corte observaba con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podría la rosa blanca dar un último fruto para salvar el reino? El misterioso final en la torre, el destino tiene una ironía cruel. Para su último parto, Isabel eligió la Torre de Londres. Sí, el mismo lugar donde sus hermanos habían desaparecido años atrás, el lugar que simbolizaba la caída de su propia casa, la de York. El 2 de febrero de 1503,
Isabel dio a luz a una niña llamada Catalina. Pero el parto fue extremadamente difícil. La pequeña princesa murió apenas unos días después, y entonces el silencio se apoderó de la torre. Isabel contrajo una infección posparto, la temida fiebre puerperal. A medida que sus días se agotaban, uno se pregunta qué pasaba por la mente de la reina. Veía los fantasmas de sus hermanos en las sombras de la torre, se arrepentía de los sacrificios que hizo por una corona que solo le había traído pérdidas. El 11 de febrero de 1503, el mismo día de su cumpleaños número 37, Isabel de York cerró los ojos para siempre, un rey destrozado. La reacción de Enrique VII ante la muerte de Isabel nos da la clave final de su relación. El hombre que era conocido por su avaricia y su frialdad se encerró en una habitación oscura y se negó a ver a nadie durante semanas. Gastó una fortuna en un funeral digno de una santa. Isabel no solo era su esposa, era el pegamento que mantenía unido su espíritu. Sin ella, los últimos años de Enrique VII fueron de un declive oscuro hacia la tiranía y la soledad. Ella era la única persona en quien él realmente confiaba, la única que podía templar su carácter. El legado, la sangre de Isabel en el trono. Pero, aunque Isabel murió joven, su victoria fue póstuma y absoluta. Su hijo, Enrique VIII, subiría al trono poco después. En él, la belleza y la estatura de los York, el linaje de Isabel, se mezclaron con la astucia de los Tudor. Si miramos los retratos de los reyes posteriores, vemos el rostro de Isabel de York. Su hija Margarita llevó su sangre a Escocia, lo que eventualmente daría lugar a la unión de las coronas de Inglaterra y Escocia con Jacobo I. Su otra hija, María, se convirtió en reina de Francia. Isabel logró lo que ningún ejército pudo hacer. Terminó la guerra civil no con la espada, sino con su propia existencia. Fue la mediadora silenciosa que permitió que Inglaterra pasara de la oscuridad medieval a la luz del Renacimiento. El gran interrogante: ¿qué sabía ella? Antes de terminar este bloque, debemos abordar el misterio que la persiguió hasta el último aliento. Muchos historiadores se preguntan: ¿sabía Isabel realmente qué les pasó a sus hermanos, los príncipes de la torre? Existen teorías que sugieren que ella descubrió la verdad durante su matrimonio con Enrique VII y que su silencio fue el precio que pagó por la paz de Inglaterra. Si hablaba, si revelaba que sus hermanos habían sido asesinados, ya fuera por su tío Ricardo o por orden de su propio esposo para limpiar el camino, el reino ardería de nuevo. Isabel de York eligió llevarse ese secreto a la tumba en la abadía de Westminster, donde hoy descansa junto al hombre que una vez fue el enemigo de su familia. Conclusión del documental: La rosa que nunca se marchita. La historia de Isabel de York es un recordatorio de que el poder no siempre se ejerce desde un trono con un grito de guerra. A veces, el poder más grande es el de la resistencia, el de la diplomacia y el de la capacidad de transformar el dolor personal en estabilidad para millones de personas. Ella fue la verdadera arquitecta de la paz Tudor. Sin su legitimidad, sin su paciencia y sin su sacrificio final en aquella Torre Fría de Londres, la historia de Inglaterra habría sido drásticamente diferente. Hoy, cuando vemos la rosa Tudor, no solo vemos un símbolo real, vemos el sacrificio de una mujer que decidió ser el puente sobre aguas turbulentas.